Hola, buenos días. ¿Todo bien? Buenos días, sí, todo bien, profesor. Muy bien. Buenos días. Vamos a esperar un momentito en lo que se conectan. Cuando menos 40, ¿verdad? Muy bien. Les dejé por ahí la primera tarea parcial. No sé si la vieron en el Grayscope. La vamos a ir haciendo durante la semana. No se atrasen, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok, bueno, vamos a trabajar hoy problemas de este tipo. Consideremos la ecuación diferencial de la forma ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma de y en de t igual a A1 t más B1 y más C1 A2t más B2t más C2. Es decir, ecuaciones de esta forma. Aquí es una y. Primero, pues donde vamos a poner, supongamos que el determinante, delta, o sea, el arreglo que tenemos aquí A1, B1, A2, B2 es igual a 0. O sea, esto quiere decir que los coeficientes que tenemos aquí,
A1 por B2 más A2 por B1 menos A2 por B1 es igual a 0. ¿Sí, no? A2 por B2. Y si esto lo despejamos, pues tendríamos la siguiente situación, ¿verdad? Tendríamos que A1 B2 es igual a A2 B1. Y entonces podemos hacer un cociente aquí, ¿verdad? Podríamos poner que esto es equivalente a que B2 sobre B1 es igual a A2 sobre A1, ¿no? Entonces esto pues nos daría una constante lambda, ¿no? Es una constante. Por lo tanto, podríamos despejar B2. Podemos despejar B2. Se puede despejar. Se salen aquí dos ecuaciones. B2 sobre B1 es igual a lambda. Y por lo tanto B2 es igual a lambda B1. De la siguiente A2 sobre A1 es igual a lambda también. Y por lo tanto A2 es igual a lambda A1. Entonces, sustituyendo estas ecuaciones aquí, por lo tanto, tendríamos que dy en dt es igual a A1t, pues queda como A1t, ¿verdad? ¿Sí? A1t queda así. A1t más B1y más C1. Pero abajo A2 nos queda como lambda 1. A2 es igual a lambda por A1. Y B2 es lambda por B1 por Y más C2. Entonces dy en dt es igual a A1t más B1 por Y más C1. Y aquí A1t más B1y más C2, ¿verdad? Aquí, o sea, tenemos esta ecuación, tenemos una ecuación equivalente, pero lo importante de aquí es que aparece esta ecuación repetida, ¿verdad? O sea, cuando el determinante es 0, tenemos esta ecuación repetida. Es claro que esta ecuación no es homogénea, ¿verdad? Alguna observación que tenemos es que la ecuación 1 no es homogénea, ¿verdad? Sin embargo, es equivalente a la ecuación la ecuación 2 y para hacer una separación de variables
de variables. Hacemos hacemos el siguiente cambio. Bueno, mientras pues escriban esto, ¿va? No sé si se alcanza a ver todo tu rostro. ¿Puede bajar un poquito más la cámara? Sí, ¿no? Podemos hacer esa. Así está bien. Ajá. Me dicen ya que no pase al otro lado. Por favor. Me dicen si ya me puedo cambiar. Bueno, o sea, la idea es resolver ecuaciones de este tipo. De y de t igual a 1t, b1y más c1, a 2t, b2y, c2. Bueno, aquí quizá hay que poner dónde. A1, B1, A2, B2, C1 y C2 son constantes. Son números constantes, ¿verdad? Y vamos a suponer que el determinante, o sea, el determinante lo calculamos con los coeficientes de la t. Aquí los coeficientes de la y. Y esta parte, como que es el corazón de la ecuación, es lo que determina ese determinante de cómo vamos a... De ese valor depende
de cómo vamos a hacer la separación de variables. Aquí, si el determinante es 0, entonces quiere decir que esta diferencia, el determinante se calcula multiplicando A1 por B2 menos A2 por B1. Entonces aquí nos da una diferencia de dos números, ¿verdad? Si nosotros despejamos, tenemos aquí una razón, ¿verdad? Pasamos dividiendo B1 al primer miembro y A1 al otro, y nos queda que esto tiene que ser una razón entre los coeficientes, y a esa razón le llamamos lambda, ¿no? Donde lambda es una constante. ¿Correcto? Desde luego que si son iguales A2 y A2, pues sí. Entonces, si son iguales, si son iguales a B1 y B2, pues entonces esto nos va a dar 1, ¿verdad? Bueno, pero si no, entonces de aquí vamos a tener dos ecuaciones que vamos a formar igualando estos términos. Se obtiene una ecuación. Igualando estos dos, se obtiene otra ecuación. ¿Qué es lo que escribimos aquí? Por ello decimos que B2 es lambda B1, A2 es lambda A1, y entonces sustituimos estos dos valores en la ecuación. Ver, en lugar de A2 ponemos lambda 1T, porque esto era A2, ¿verdad? Y en lugar de B1 ponemos, en lugar de B2 es lambda B1. Son los valores que sustituimos ahí. ¿Qué va a pasar? Que lambda entonces va a ser un factor común, ¿verdad? Entonces quiere decir que d y n de t está expresada en términos de una sola ecuación lineal, que es esta. Una expresión lineal. Bueno, pues el comentario que hacemos aquí es que la ecuación 1 no es homogénea. Sin embargo, es equivalente a la ecuación 2 que tenemos aquí. Y para hacer una separación de variables, vamos a hacer el siguiente cambio, ¿verdad? ¿Cuál cambio vamos a hacer? Vamos para allá, ¿no? Cambio de variable. Vamos a poner de variable. Vamos a hacer el siguiente cambio de variable, ¿no? ¿Qué cambio de variable? Vamos a ver si estamos bien. ¿Cómo se llaman este tipo de ecuaciones? Este tipo de ecuaciones son, pues, no homogéneas, ¿no? Lineales de primer orden, no homogéneas. Ok, gracias. Sí. Entonces, de variables. Ok. ¿Qué cambio vamos a llamarle a todo esto que está una Z, ¿verdad? Sea Z. Aquí lo vamos a poner. Ahí se ve bien. ¿Sí? Espero que sí. Subimos aquí. Entonces sea Z. Pues A1T más B1Y. Así, ¿verdad? Entonces, o sea, lo que quedó ahí. Entonces, si Z es así, esta la vamos a llamar 3. Por lo tanto, de y de T. Pues de y de T nos va a quedar con una cosa así, ¿no? Z más E1, ¿no?
y abajo lambda z más C2. ¿Sí? Aquí me faltaba el índice en esta ecuación. Faltaba este índice C2, corríjanme. C2. Pues este es 2', vamos a poner, ¿no? Entonces, derivamos la ecuación 2. Derivamos 3 con respecto a t. Si derivamos 3 con respecto a t, ¿qué nos queda? Derivando 3 con respecto a t. ¿Qué nos quedaría? dz, ¿verdad? dz es igual a dt. La derivada de t con respecto a t es 1, sería a1 más p1 por d y en dt. Sería la ecuación 4. Pero fíjense, d y en dt es esto que aparece aquí, ¿no? Entonces, sustituyendo 2' en 4, lo que obtenemos es que es dz, el dt es igual a a1 más b1, ¿verdad? b1 aquí, por z más c1 dividido entre lambda z más c2, ¿verdad? Así. Entonces aquí hacemos la suma de fracciones, ¿verdad? Lambda z aquí. Aquí A1 está multiplicando lambda z más C2. Y aquí el B1 pues, multiplica Z más C1. Ajá. Agrupamos los términos que contienen a la Z. ¿Cuáles contienen a la Z? Pues A1 lambda y B más B1. Estos contienen a la Z. Más C2 más B1 C1, ¿verdad? Pero aquí nos falta multiplicar A1 C2 más B1 C1 dividido entre lambda Z más C2. ¿Me puede bajar el pizarrón, por favor? Bueno, la pantalla. La camarita. Así nos queda, y esa es una de variables separables, ¿no? Obtenemos una ecuación de variables separables. Que sería la ecuación 5. Sería la ecuación 5.
Ustedes me dicen si ya nos cambiamos para luego hacer un ejemplo. Ya, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense que después de hacer estas variables separables, no sé si aquí se alcance a ver bien. Subimos un poquito la cámara. Parece que ahí se alcanza a ver. Eso es. Entonces podemos hacer lo siguiente, pues el numerador pasa a ser denominador. Aquí tenemos lambda z más c2 y aquí a1 lambda por z más a1 c2 más b1 c1 por dz, y el otro término pues simplemente queda como dt. Entonces aquí es como que vamos a integrar una, bueno, ya integrando, ¿sí? Integrando tendríamos aquí lambda z. Esa es la integral de lambda z más c2 por a1 lambda más a1 c2 más b1 c1 por dz y por la integral de dt, que este es el menor problema porque más una constante K. K es una constante de integración. ¿Sí? Bueno, pues esto nos dice que debemos de saber integrar. Ajá. Debemos de nuestro repertorio, ¿verdad? Debemos saber calcular integrales de la forma ¿de qué forma? Ax más b cx más d por dx. Así, ¿verdad? ¿Cómo hacer estas integrales? Es lo que tenemos que saber dentro de nuestro repertorio de los métodos de integración. Vamos a hacer un ejemplo, ¿les parece? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Yo quisiera ver si me podría repetir después de que sustituye 2' en 4. Sí entiendo. Bueno, ¿podría explicarme ese paso bien? Ah, ok, bueno. Por favor. Sí. Sí, la situación viene. Vamos a hacer el recorrido de todo, ¿les parece? Sí, por favor. Oiga. Tenemos que hacer una integral. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Para que esto no quede en el aire, ¿no? Más solo bosquejamos el camino que seguimos. Vamos a hacer integrales de este tipo. De y en de t, que son ecuaciones lineales de primer orden no separables, pues de un cociente de polinomios, ¿sí?
ecuaciones lineales, ¿no? Aquí es A1T más B1Y más C1 más Y más C1 entre A2T más B2Y más C2. Donde A1, B1, A2, B2, C1 y C2 son constantes. Vamos a suponer primero porque ahorita mismo vamos a hacer el otro caso, que el determinante formado por los coeficientes de las variables y y t es 0. ¿Cómo calculamos este determinante? En la primera columna ponemos los coeficientes de la t, en la segunda columna ponemos los coeficientes de la y luego calculamos A1 por B2 menos A2 por B1 y lo igualamos a 0. Si esto es 0, significa que podemos entonces pasar este término al segundo miembro con signo positivo y A1B2 es igual a 2B1. De esta misma ecuación podemos pasar el B1 dividiendo y el A1 también dividiendo y encontramos que B2 sobre B1 es igual a A2 sobre A1. O sea que los coeficientes son proporcionales, ¿no? Valen una cierta constante. Al simplificar, tenemos que valen una constante, ¿no? De esta razón, ¿verdad? Porque son proporcionales, esto es igual a una constante. Tenemos que B2 es lambda veces B1 y A2 es lambda veces A1. Por lo tanto, volviendo a la ecuación lineal, ¿sí? Volviendo a la ecuación lineal, resulta que A1T y más B1T los dejamos tal cual, más C1, pero en la segunda ecuación, o sea, en esta segunda ecuación, A2 y B2 los sustituimos por lambda 1 y lambda B1 y lambda A1 respectivamente. Bueno, A2, que es este coeficiente, vale lambda veces A1. B2 vale lambda veces B1 y nos queda por Y. Por lo tanto, lambda es un factor común y lo factorizamos. Entonces, esta ecuación es la misma que tenemos aquí abajo, ¿se dan cuenta? Solamente que está afectada por lambda y un término que no es el mismo que arriba, ¿no? Por lo tanto, no podemos cancelar, ¿no? Pero este término es el mismo. ¿Sí? Este término lineal es el mismo. Entonces, lo que decimos aquí, la ecuación 1 no es homogénea. Sin embargo, es equivalente a la ecuación 2, a esta ecuación. Y para hacer una separación de variables, hacemos el cambio de variable que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Cuál cambio de variable vamos a hacer? Lo escribimos en este lado. ¿Sí? El cambio de variable que hacemos, pues es A1T. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Z es igual a 1T más B1Y, que es lo que estaba encerrado en los paréntesis. Entonces quiere decir que la ecuación 2, la ecuación 2 es equivalente, bueno, la ecuación 2, ecuación 2 queda, después de hacer este cambio de variable, pues queda, acuérdense que la ecuación 2 aquí teníamos A1T más B1Y, podemos Z, y aquí lambda por A1T, B1Y, pues queda así. Y entonces, derivando la ecuación 3, ¿sí? Llegamos a que la derivada de Z con respecto a T, la derivada de el A1 es una constante, por lo tanto la derivada de T con respecto a T es 1. Por ello nos queda aquí A1. Más la
B1 por la derivada de y en de t. Y entonces sustituyendo 2', que es esta expresión aquí, ¿qué nos queda? Nos queda esto, ¿no? En lugar de y en de t ponemos todo este término, ¿sí? Eso es lo que querías, ¿verdad, compañera? ¿Cómo se llama usted? Mariana, sí. Mariana. Pero como que donde me perdí un poco fue en los pasos siguientes cuando dijo que realizó las operaciones de fracciones. Es que no sé si anoté mal lo de A1, B1, y a lo mejor por eso no me queda. A ver, aquí entonces tenemos a 1, ¿no? Aquí. Ajá. ¿Podría bajar la cámara? Sí, claro. Ahí. Sí, gracias. Sí. Entonces, aquí, para hacer esta operación, multiplicamos A1 por lambda z más C2 entre lambda z por C2, para que sean fracciones comunes, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Entonces, a la hora de multiplicar, pues aquí nos queda, a ver, entonces aquí nos queda, aquí agrupamos términos, ¿no? ¿Cuáles son los que contienen a la z? A1 lambda, que es el que aparece aquí, más B1, que es el que aparece acá. Por eso tomamos estos dos. Y luego tomamos los términos independientes A1 por C2, que es este, y B1 por C1, que es el otro que aparece aquí, dividido entre lambda por Z más C2. ¿Hasta ahí está claro, Mariana? Sí, gracias. ¿Sí? Y entonces, ahora este término en el siguiente paso va a pasar dividiendo y el otro va a pasar multiplicando, ¿sí? Y el dt va a pasar a este lado, ¿no? Al segundo miembro multiplicando. Y por lo tanto nos queda esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que aparece aquí. ¿Sí? Nos queda esta ecuación. Ajá. Entonces, integrando, pues integrando, aquí ya necesitamos conocer integrales de este tipo, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es, a la hora de integrar aquí, pues sí podemos desarrollarlo en general, pero pues tendríamos que escribir lo de arriba, ajá, sumarle y restarle ciertas cantidades. Y aquí, entonces, tenemos que hacer esa integral que aparece ahí. ¿Está? Esta integral que es lambda z más C2 entre A1 lambda. ¿Podría bajar la cámara, por favor? Sí, más B1 por Z. Sí. Ahí. Esta. Más A1 C2 más B1 C1 por DZ. Y la integral de t, pues es t más 1 constante. Entonces, lo que vamos a tener aquí, pues es una integral que seguramente va a aparecer un logaritmo natural más alguna z, ¿verdad? Entonces, esta sería la forma a la que llegaríamos siempre. Siempre nos toparíamos que tenemos que saber integrales de este tipo. Que deben de estar en el repertorio del curso de cálculo integral que llevamos. ¿Sí? Bueno, pues ahora, ¿les parece si hacemos un ejemplo concreto? Sí, profe. Muy bien, pues vamos a hacer un ejemplo. Ajá.
Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Nos pasamos al otro lado, ¿verdad? ¿Ya puedo? Profe, ya. Aquí vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. ¿Cuál ecuación vamos a ver? Pues aquí nos ponen de 2t más 2y. 2t más 2y menos 1 por d por diferencial de t más t más y menos 2 diferencial de y igual a 0. ¿Ah? Ok, entonces, ¿sí se alcanza a ver? Entonces, para que tenga la forma que tenemos, que vamos a dividir entre dt, y aquí nos queda 2t más 2y por más t más y menos 2 por dy de t igual a 0. Luego vamos a pasar por dy de t. Y aquí vamos a poner un menos y todo esto se va a ir hacia el otro lado. Ahí está, ¿no? Entonces aquí vamos a pasar dividiendo el coeficiente de dy entre t. Entonces este signo menos va a quedar aquí como un 2t más 2y menos 1 dividido entre t más y menos 2. ¿Cuánto vale el determinante de esta ecuación? Vamos a llevar uno a partir de aquí. ¿Puedes bajar la cámara, por favor? Ajá. Sí, el determinante de los coeficientes. Ahí, ¿está bien? Sí, gracias.
de los coeficientes ¿cuál es? Los coeficientes de VP es el 2 y el 1, ¿verdad? Y de la Y está también 2 y 1. Y entonces 2 por 1 es 2, menos 2 es 0. ¿Verdad? Pero algo que hay que ver ahí también es que la lambda en este caso es 2, ¿verdad? Porque en este caso tenemos aquí un signo menos que está como coeficiente de toda la expresión. Y aquí arriba pues tenemos el 2 por t más y, ¿verdad? Menos 1, ¿sale? La ecuación 2. ¿Cuál es el cambio de variable que debemos hacer ahí? Z igual a T más Y. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Mariana, ¿verdad? Sí, Sea Z igual a T más Y. O sea, siempre que el determinante sea 0 vamos a tener esa situación. Y esa es la ecuación 3. Esa es la ecuación. Ustedes me dicen ya que me cambie para el otro lado. Maestro, ¿puede bajar un poco el pizarrón? Claro que sí. ¿Qué tanto? Voy a ver. Vamos a ver. ¿Así? Así está bien. Pensé que había algo más abajo. Gracias. No. Hay un contacto ahí abajo. Listo. Ujú. Ahora, ¿qué hacemos, Mariana? Derivamos, ¿verdad? sí, con respecto a T. Derivamos con respecto a T. Vamos a subir la cámara. Derivamos con respecto a T. Ajá. ¿Qué derivamos con respecto a T? La ecuación 3. ¿Qué nos queda? Pues de Z de T igual a 1 más de Y de T. Pero de Y de T, ajá, ¿cuánto vale de Y de T? Pero de la ecuación 2 que tenemos ahí, eso vale menos 2Z menos 1 dividido entre Z menos 2. Ajá. Entonces quiere decir que dz de T es igual a 1 más este término que sería menos Z menos 2, 2Z menos 1. Ajá. Hacemos aquí las cuentas. Z menos 2, ponemos aquí, por 1 menos
2z menos 1. Fíjense que el signo menos afecta a todo, a todo el coeficiente, a todo el numerador que tenemos. Porque está en medio de la línea de la división. ¿Sí? De z menos 2. Entonces aquí de z en dt es igual, ¿sí?, a z menos 2. Disculpe, profe, ¿el 1 no es menos 1? Ajá, aquí, Arriba, aquí. abajito. Es que dice que dz de derivada de z con respecto a t, derivada de t, es igual a 1 más derivada de y entre diferencial de t. Y ya si sustituimos para que quede de y entre derivada de t, sería igual a 1. Ujú. Ah, es que esta ecuación, la que tenemos aquí, esta igualdad, viene de la ecuación 1, de la ecuación 2. Acuérdate que dz de y en dt es igual a menos 2 por z más 1 t más y. Menos 1 dividido entre t más y menos 2. ¿Sí? De ahí viene el de y en de z, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? Esta es la ecuación 1, revisa. Esta es la ecuación 2. Entonces el de y en dt, si escribes en lugar de t más y pones z y aquí menos 1. Aquí está el menos, aquí está este z, menos 2. Y entonces, en la ecuación que nosotros derivamos, esta, tenemos 1, pero de y en dt es menos 2z menos 1 entre z menos 2. ¿Sí? ¿Lo ves? Ok. Ujú. Bueno, entonces aquí tenemos menos 2z más 1 entre z menos 2. Entonces tenemos dz por dt es igual a menos z más 1 entre z menos 2. ¿Sale? Ahora, Profe, ¿puede bajar la cámara, por favor? esta sería como una ecuación 4. Así. ¿Ahí? Sí, gracias. Sí. ¿Ahí qué sigue? Pues vamos a separar variables. Esto que está dividiendo pasa sumando. Y esto que es 1 menos z. Aquí por dz. Y esto es igual a dt. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, podemos multiplicar por menos en ambos lados. Para que nos quede z menos 2 entre z menos 1 por dz. Y acá nos queda menos dt. Ahí nos queda menos dt. Maestro, brevemente, una pregunta. Sí, claro. Ahí dice z menos 2 menos 2z o 27. ¿A dónde? Arriba. Ahí, arriba, ahí. 2, Abajo. 2z. 2z. Ah, ok. El Gracias. 27 no. Z. Gracias. Sí.
Ok, nos pasamos al otro lado del pizarrón. La ecuación 5. Profesor, yo tengo una duda. ¿Ahí no sería -1 en cuando multiplica con el signo negativo? Aquí ya le pusimos -1, ¿no? Entonces, ¿Podría -1 bajar? y el... Profe, ¿puede bajar la cámara? Sí. Ahí. Aquí, digamos por menos, ¿no? Aquí es, No. es del... Ajá. de abajo. Sería -1, ¿no? ¿O estoy mal? Aquí está el -1. Ah, ok. Y el Z, como es positivo, pues ponemos el signo más. Ok. Sí, gracias. Sí. Entonces ahora vamos al otro lado. ¿Sí? Vamos al otro lado. Sí, entonces aquí integramos, ¿verdad? Calculamos la integral. Es de z menos 2 entre z menos 1 por dz a menos de t, ¿verdad? Bueno, a este lado nos quedaría menos t más una constante k de integración. Pero ¿cómo hacemos esta integral? ¿Cómo se hace esa integral? ¿Cómo le harían para hacer esa Se integral? separa a z entre z menos 1 menos la integral de 2 entre z menos 1. Ajá, hacemos una separación, ¿no? O sea, aquí le restamos a la z menos 1. Aquí tenemos z menos 1, ¿verdad? Entre z menos 1. Entonces, con este z menos 1, al dividirlo nos queda dz, ¿verdad? Bueno, la integral de dz sobre z menos 1. Y entonces esto nos da una z menos el logaritmo natural de z menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que esta integral pues es z menos logaritmo natural de z menos 1 es igual a menos t más una constante k. O si ustedes quieren un logaritmo natural de k. Porque aquí tenemos un logaritmo, ¿no? Entonces, al tomar la exponencial, aquí tiene z, menos más logaritmo natural de 1 entre z, ¿verdad? Por las propiedades de los z menos 1, de los logaritmos. Más el logaritmo natural, Y si tomamos la exponencial, aquí tendríamos 1 entre z menos 1, tomando la exponencial. En ambos libros.
tendríamos E a la Z por 1 entre Z menos 1. Así en valor absoluto. Es igual a K por E a la menos T. Ujú. Entonces, ¿Podría bajar la cámara, por favor? sí, claro. Ahí. Sí, gracias. Una pregunta. Sí. Cuando, bueno, estaba viendo en el libro que se puede hacer de otra manera, que es la suma de las dos funciones de un lado y de otro. En este caso, la suma del determinante es 0. ¿Es porque no tiene solución la suma de ecuaciones? Sí. No es conservativa. Lo que tal vez tenga, ¿en qué libro lo estás viendo? Sería un caso especial. Aunque te puedo dar un ejemplo, ¿no? O sea, no es exacta, pues. Ok, sí, por favor. Sí, me gustaría un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, aquí la ecuación no es homogénea, ¿no? Pero bueno, ya llegamos a esta solución, ¿o? ¿Hasta ahí está claro? Sí, Ujú. ¿Tienes algún ejemplo de tu libro? Vamos a pasar hacia este lado. es más o menos como el que dejó de tarea, solamente que, bueno, lo hice como de esa manera. Ajá. Lo podemos poner como ejemplo. Sí, sí, sí. Es Vamos diferencial de t sobre diferencial de t. a ver, aquí vamos a poner la solución de una vez. Así, Z menos 1 es igual a K. Vamos a terminar ¿no? ¿Me parece? Entonces aquí multiplicamos por E a la T y nos queda E a la Z más T, ¿no? ¿Podrías poner la cámara? Nos quedaría así, ¿no? Ahí, ¿no? Así nos queda. Pero, ¿qué tenemos? ¿Cuánto vale Z? X más Y. Z dijimos que era X, ¿cuál fue el cambio de variable? Z es igual a T más Y, ¿verdad? T más Y. Entonces, sustituyendo aquí T más Y, tendríamos que E a la T más Y más T entre valor absoluto de T más Y menos 1 es igual a K. O sea que la solución es E a 2T más Y dividido entre T más Y menos 1 igual a una constante K. ¿Okay? A ver, ¿cuál es el ejemplo que decías? ¿Cómo te llamas? Yo, Pedro. Pedro. Diferencial de y sobre diferencial de t Ujú. es igual a 2t menos 2y menos 8 Menos 8. entre 3y menos 4t menos 2. 3y menos qué? 4t menos 2. Menos 2. Ajá.
Bueno, este caso no es como el anterior. Ahora no es como el que resolvimos. ¿Por qué? Porque aquí el determinante, ajá, ¿Podría bajar la cámara, por favor? el determinante es 2 aquí, ¿no? Menos 2, 3 y menos 4. Y esto sería 8. Menos 8 más 6. Igual a menos 2. El determinante es distinto de 0. Se aplica otra forma de hacerlo. ¿Sí? Hay otra forma de hacerlo. Pero hay otra tercera forma de hacerlo, pero cuando la ecuación es exacta. ¿Sí? Cuando la ecuación es exacta. Cuando un determinante es 0, es que la suma de sus dos ecuaciones Ajá. no existe. ¿Cómo la suma? Ah, bueno, Sí. vamos a poner un caso en el que, como el que dices, ¿no? Ajá. Por favor. Podría ser lo siguiente, ¿no? Que tengas dy en dt es igual a 2t menos 2y, ¿verdad? Entre 2t menos 2y. Fíjate. dy en dt es igual a 2t menos 2y entre 2t menos 2y. Pero sería no sería 2t menos 2y y abajo t menos y. Ah, bueno, si quieres ponemos t menos y. Entonces puedes factorizar el 2, ¿no? Sí, sigue siendo lo mismo. Y cancelas la t menos y. Entonces te queda que dy en dt es igual a 2, ¿no? Y entonces llegas a la conclusión de que dy es 2 veces dt. Y entonces la integral en dy es igual a 2 veces la integral en dt. Entonces llegas a que y es igual a 2t más una constante de integración. Entonces si multiplicas por menos, ajá, aquí pues llegas a que 2t menos y es igual a una constante, ¿no? 2t menos y es igual a una constante acá. ¿Qué es lo que tienes aquí en las que se cancelan, ¿no? Ok, gracias. Ajá. Entonces, para que no lo vas a poder hacer así si le sumas aquí 1, ¿no? Y aquí le sumas y le restas menos 1, por ejemplo. Entonces no lo vas a poder hacer así como decimos, ¿no? Porque no es homogénea. ¿Sí está claro? Según lo que yo tengo entendido, es que cuando una ecuación no es homogénea, tratamos de que la ecuación sea homogénea para que ya se pueda separar. Ajá, es lo que vamos a hacer. Ajá. Bueno, en este caso,
¿qué hacemos? La vamos a homogeneizar. Bueno, en este caso, que es muy particular cuando el determinante es 0, siempre podemos hacer el cambio que sugerimos en este momento. Pero si el determinante es distinto de 0, vamos a hacer otra cosa para homogeneizarla. Es que, bueno, en la tarea, así es como el examen parcial, es como ese, el que está ahí, ese ejemplo, y no es homogéneo, entonces En es el, algo interesante. en el examen que les puse uno de este tipo y otro que es de la otra manera. Sí, uno que es homogéneo y otro que es no homogéneo. Otro que es hay que homogeneizar. Es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Ok. Pues esto es cuando los coeficientes son proporcionales. ¿Sí? Entonces, el problema que estábamos haciendo antes de la intervención de Pedro, nada más llega hasta donde está arriba la línea, ¿verdad? Lo que está la línea, lo que está arriba, hasta ahí llega. Ajá, hasta ahí llega. Ajá. Vale, gracias, profe. Sí, sí. Hasta aquí. Vale, vamos a ver. Entonces, Profesor, tengo una duda. sí. Ya que llegamos al resultado, por ejemplo, en lo de la tarea que nos ponía la condición inicial, es cuando ya se evalúa, cuando ya llegamos al resultado de la ecuación diferencial, ¿no? Ajá, sí, por ejemplo, si aquí les pedimos que encuentren una solución que satisface que la condición 0 es igual a 1, por decir algo, ¿no? Entonces quiere decir que ustedes en lugar de la T van a poner 0. Y en lugar de la Y van a poner 1, entonces se puede quedar a la 1, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no nos conviene poner el 1 porque aquí nos daría una indeterminación. ¿Se dan cuenta? Ok. Tiene que ser aquí alguna otra condición inicial. Por ejemplo, y de 0 igual a 2, ¿no? O y de 1 igual a 1. Por ejemplo. Y con esa condición inicial lo que vamos a obtener es el valor de K, ¿no? De K, ¿sí? Ok. Entonces aquí seríamos 2 más 1, 3, ¿no? Dividido Profesor, entre 1. y determina con el valor que nos dio, ¿qué hacemos? Vamos a cambiarlo, ¿no? ¿Le ponemos un número cualquiera? Otra condición inicial donde no se indetermina. Porque puede ser que con su matrícula se indetermine, ¿no? Bueno, pero en ese caso no es el caso. Entonces aquí tendríamos 2. Aquí sería 1 y es igual a K, es igual a 3. Es el valor de la K. Y en este caso, pues tendrían 2T más Y. Aquí la E. Es igual a E a la 3. ¿verdad? Por T más Y menos 1. Esa sería la solución, ¿verdad? Para una condición inicial como la que tengo acá arriba. Como esta. Bueno, comenzamos con el otro caso. Profesor, Sí, el otro caso que vamos a hacer se va a tardar mucho. sí. No hay problema si me tengo que salir porque tengo otra clase. No, bueno, no va, nada más lo dejamos planteado, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, muchas gracias. En 2 minutos y de ahí arrancamos mañana, ¿sale? Va, perfecto. Sí, va. El otro caso que vamos a hacer es la misma idea, ¿sí?
de y en dt. Aquí tenemos A1 más B1 por Y. Desde luego que A1 hasta A2, A3, digo, A1, A2, B1, B2, C1, C2 son constantes. Pero aquí vamos a tener que A1, B1, A2, B2 es distinto de C1. Entonces, para este caso lo que vamos a hacer es un cambio de variable, ¿no? Es una traslación. Calculamos, hacemos T igual a psi más H y Y es igual a eta más K. ¿Puede bajar la cámara, por favor? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces calculamos H y K, ¿verdad? H y K, tal que A1H más B1K más C1 igual a 0 más B2K igual a 0. Ajá. Y entonces esta ecuación se reduce y resolvemos de eta en d psi como A1 psi más B1 eta, A2 psi más B2 eta. Y esta es la que vamos a volver homogénea, ¿no? ¿Sí me entienden? Esta la vamos a volver homogénea. Profesor, ¿T es igual a qué? Es que no, A no lo psi, entiendo. sí, Ah, ok. más H y eta más K. Una letra griega. Psi y eta. O quieren usar otra letra. Podríamos usar U y B, por ejemplo. Pero así para que se aprendan las letras griegas. Que se usan mucho en matemáticas. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer mañana. Entonces hoy, en su ejercicio que tienen ahí de la tarea, pueden resolver el que tiene determinante igual a 0, ¿no? De una vez. Y lo guardan ahí, para que luego ya lo suban. ¿Está bien? Voy a bajar un poquito la cámara, por favor. Sí. Bueno, pues entonces nos vemos mañana, ¿ok? Gracias por hoy. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias.